Bendiciones, muy buenos días. Gloria a Dios. La gloria sea para el Señor en esta hermosa mañana. Esta mañana que el Señor nos permite el poder amanecer. Una mañana hermosa, una mañana preciosa. Dios me les bendiga a todos y cada uno. Le doy la gloria al Señor. Bendigo su santo y precioso nombre. Y confío que el Señor se va a glorificar en esta mañana. Que esta palabra le sirva a más de alguno le sirva. Confío que Dios es fiel y que Él nos va a hablar. Él nos va a hablar y Él se va a glorificar en nuestras vidas en esta mañana. Ponga en las manos del Señor este momento, que sea Él obrando, que sea Él glorificándose. Bendigo el nombre de mi Dios y Padre Celestial. Y pues yo aún todavía estoy aprendiendo en el sentido de a la hora de querer compartir la palabra de Dios, que sea Él que me dé su palabra y que no sea yo buscando en mi humanidad. Gloria a Dios. Bendigo el nombre de mi Dios y Padre Celestial. Y voy a leer en el libro de San Juan, capítulo 4, desde el verso 1. Que sea Él obrando. Bendito sea el Señor en esta preciosa mañana. Y dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace bautismos más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Jerusalén y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Estamos hablando que era como el mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? ¿Y el pozo es hondo? ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aleluya, gloria a Dios. Bendigo el nombre de mi Dios. Me da un segundo que no... Gloria a Dios. Ya estamos aquí. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ahí en el 26 me iba a quedar. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El gran yo soy. Aleluya. El gran yo soy. Bendito sea el Señor. El Señor viaja a Judea. Viaja de Judea a Galilea y pasando por Samaria, ¿verdad? Pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace bautizar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí, de que habían oído decir que Jesús bautizaba, pero Él no bautizaba, ¿verdad? Sino que eran los discípulos los que bautizaban. Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Ahora bien, ahí dice que le era necesario pasar por Samaria. Cuando habla acerca de que le era necesario pasar por Samaria, ese camino pasaba por Samaria y era una ruta más corta. Cuando dice que le era necesario pasar por Samaria era porque la gente mejor se iba por otro camino más largo y preferían caminar un poco más y no pasar por Samaria. Porque pues ya bien se sabe que judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces por eso evitaban ese camino, aunque era más corto, lo evitaban para no tener encuentros con los samaritanos. Por eso evitaban, ¿verdad?, que pasar por ese camino, porque había una gran desconfianza, había enemistad entre los judíos, había enemistad entre ellos y los samaritanos, ¿verdad? Y fíjense que cuando el reino de Judá al sur fue conquistado por los babilonios, tomaron casi a todos cautivos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice la palabra? Exiliándolos al imperio babilónico, ¿verdad? Y lo único que dejaron fueron las clases más bajas, en este caso los samaritanos, ¿verdad? Porque no querían ese tipo de gente en Babilonia. O sea, eran pero pues los despreciaban un poco, ¿verdad? Eran gente de clase baja, de la sociedad, y es como que usted vaya, no sé, algún momento en nuestros países, ¿verdad? Hay muchos lugares llamados tugurios, zonas marginales, donde la gente vive en una extrema pobreza, y entonces la gente evita llegar por esos lugares porque
lastimosamente así el ser humano se comporta de esa manera. Entonces, a igual manera, a los samaritanos no los querían, los miraban así, de esa manera, como la clase más baja, ¿verdad? Entonces, entonces desde ese momento ellos gradualmente fueron llegando a la región y fue así como surgieron los samaritanos, ¿verdad? Cuando el imperio babilónico, y lo único que dejaron, ¿verdad? Fueron ese tipo de gente en Babilonia y ellos se quedaron atrás y se casaron con otra gente, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando ellos, ¿cómo se llama? Empezaron a mezclarse y empezaron a hacer, ¿cómo se dice? Así fue como surgió este tipo de personas, ¿verdad? Los samaritanos, un grupo étnico y religioso. Y porque de hecho los samaritanos, ¿verdad? Tenían una conexión histórica con el pueblo de Israel. Su fe era una combinación de leyes rituales basados en la ley de Moisés, además de varias supersticiones que estos samaritanos tenían. Perdónenme, estoy tratando de encajar todo lo que es la historia y pues estoy buscando ahí entre lo poco que sé, ¿verdad? Y la mayoría de los judíos también en tiempo de Jesús despreciaban a los samaritanos. No los querían, no los querían. Aún más que a los gentiles. Despreciaban más a los samaritanos aún más que a los gentiles. Porque religiosamente hablando ellos eran mestizos, ¿verdad? Quienes tenían una fe eléctrica. Y cuando hablamos de una fe eléctrica, estamos hablando que son personas que pensaban de una manera de actuar y adoptaban una posición intermedia, indefinida, sin ponerse en ninguna de las posiciones posibles. Un ejemplo, yo tengo un poquito de eso, ¿verdad? De esa característica eléctrica. ¿Por qué? Soy de las personas hasta cierto punto que yo prefiero, si veo que está pasando algo, alguna situación, algún problema se me acerca o algo así, yo mejor prefiero hacerme a un lado y no mezclarme mucho, aunque a veces, de verdad, aunque a veces sí soy un poquito explosivo, pero trato la manera de mantenerme aislado de la situación. Trato la manera. Entonces, esa es una persona eléctrica, ¿verdad? Y mantiene una posición, ¿verdad? Así, intermedia o indefinida, sin oponerse a ninguna de las posiciones posibles, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿por qué debía Jesús pasar por Samaria? Porque había gente ahí que necesitaba escucharle. Por eso era necesario que Jesús pasara por Samaria. Y Jesús encuentra un pozo, ¿verdad? Y en ese pozo llega una mujer samaritana, dice la palabra de Dios, donde dice que él, cansado del camino, se sentó. Y la mujer samaritana fue a ese pozo a la hora sexta, que estamos hablando como la hora del mediodía. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a comprar comida, ¿verdad? Se habían ido, y entonces la mujer samaritana le dice: ¿Cómo tú? Ya, imagínese ahí ese diálogo, porque acuérdese que samaritanos y judíos no se llevaban. Entonces la mujer salió con la espada desenvainada cuando le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces allí el agua quería calentarse un poquito, por decir así. La mujer se encendió un poquito, aparte de que
siendo judío, el Señor Jesús, y ella siendo samaritana, por un lado no era permitido y no era correcto hablar con una mujer, ¿verdad? Por las tradiciones, por las costumbres. Entonces el Señor estaba hablando con una mujer, aparte de ser samaritana, estaba hablando con una mujer y no era correcto, más aún a solas. Entonces era como la hora sexta, y esta mujer vino por agua a una hora que no era usual que fuera, y lo hizo sola. Generalmente las mujeres, acuérdense, las mujeres nunca iban solas. Esta mujer fue sola. Siempre todas las mujeres iban en grupo y a cierta hora de la mañana temprano, ¿verdad? Y entonces, y pues, podría haber sido que esta mujer tuvo alguna necesidad, ¿verdad? Imprevista, quizás se quedó sin agua o qué sé yo, pero ya eran los propósitos de parte de Dios, indudablemente, ¿verdad? Y también probablemente era una mujer aislada, ¿verdad? Por su situación, porque era señalada, como el mismo Señor ahí mismo le recalca y le dice más adelante, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a tocar ese punto. Y Jesús le dijo, acuérdese, le estoy diciendo que por tradición un rabino no podía hablar con una mujer en público, y él era un maestro, ¿verdad? Ni siquiera a su propia esposa, y era también muy inusual, como le digo, ¿verdad? Muy inusual que un judío de aquel tiempo pidiera un favor y aceptara algo de parte de un samaritano. Y la petición de Jesús realmente sorprendió a esa mujer. La sorprendió a ella cuando el Señor le dijo, dame de beber. En Juan 4, 10, 15, ¿verdad? Ahí donde Jesús interesa a la mujer con el agua viva. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes de dónde sacarla. Y el pozo es hondo. Se estaba burlando hasta cierto punto. Se estaba mofando de él hasta cierto punto. Esa es mi opinión. Esa es mi forma de verlo, ¿verdad? No es que estés traduciendo nada ahí. Para mí, o sea, dice, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Me imagino que cada quien llevaba su cuerda, porque si le está diciendo que el pozo es hondo y no tienes cómo sacarla, ¿verdad? O estaba ahí la soga, ¿verdad? Pero no estaba el cántaro, y el cántaro lo amarraban ahí al pozo, me imagino yo, ¿verdad? Y de esa manera era como ellos sacaban esa agüita, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos? La mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestros padres, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, el que bebiere del agua que yo le daré, le dijo, no tendrá sed jamás. Jamás tendrá sed, sino el que agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de beber, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esa mujer aún todavía no había entendido el propósito de Dios en su vida, como muchos aún todavía no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Se nos está ofreciendo agua viva, se nos está ofreciendo salvación y vida eterna. El Señor Jesús se nos está presentando a muchos en el camino.
llega y rompe barreras, rompe todas aquellas religiosidades y se acerca a nosotros, porque hay mucha gente que está metida en lo que es la religiosidad, y esa barrera de religiosidad no permite, ¿verdad?, que en su corazón la palabra vaya y impacte su corazón. Ejemplo, bien lo tenemos bien marcado, lo más cercano, nuestros amigos católicos. Ellos están cerrados en sus ideas, en su religión, en toda su liturgia, en fin. Y no permiten que Dios vaya y les diga: yo quiero darte de un agua viva que salta para vida eterna. Por eso Jesús le dijo a esta mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Y muchos aún todavía no se dan cuenta que el Señor está llegando y tocando a sus puertas y les está diciendo: si conocieras el don, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Jesús estaba en una conversación con una mujer y hace que se interese en las cosas de Dios. El don de Dios el don de Dios, ¿verdad? De quién es Jesús, quién es el que te dice y el que te puede dar. Él te daría agua viva. Ese es el don de Dios. Jesús es el don. Él es el que está dando a ti y te está hablando. Agua viva. En tiempos antiguos, fíjense que el agua viva de manantiales le llamaban agua viva porque parecía estar viva al salir de la tierra haciendo burbujas. Por eso le llamaban agua viva. Aleluya. Aparentemente pareciera que Jesús, ¿verdad?, se está refiriendo a un manantial cercano. Pero Jesús hace un juego de palabras ahí, ¿verdad? Y con la frase agua viva, porque se está refiriendo al agua espiritual que satisface nuestra sed espiritual de vida. Entonces a la mujer samaritana le está diciendo: yo te voy a dar agua viva. Pero como estas personas sabían que habían manantiales donde el agua vertía, no del pozo, porque ella estaba yendo a un pozo a sacar agua, pero habían manantiales donde el agua nacía y vertía y hacía burbujitas, y por eso le llamaban agua viva a ellos, ¿verdad? Entonces ahí se refería el Señor a esos manantiales cercanos que habían a esas áreas, no tan cercanos. Tengo entendido que por ejemplo, en la India, las personas, hay lugares donde van a traer agua, un cántaro de agua, fíjense, caminan 20 kilómetros para ir a traer un cántaro de agua. Van 20 kilómetros y regresan 20 kilómetros, 40 kilómetros aproximadamente para ir a traer un cántaro de agua. Entonces estas personas, me imagino que esos manantiales tampoco no los tenían tan cerca, porque iban al pozo. Estaban cerca, pero a una distancia más o menos prudencial, me imagino yo, no sé, ¿verdad? ¿Acaso le dice la mujer: eres tú mayor que nuestros padres? ¿Que nuestro padre Jacob? Cuando esta mujer le está haciendo esta pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Como que si la mujer estaba haciendo como un tono como sarcástico, ¿verdad? O sea, ¿quién te crees tú que eres? ¿Quién crees tú que eres? De la forma, me imagino yo, que le estaba diciendo al Señor Jesús. Y a veces se nos presenta el evangelio a las personas y dicen: no, ¿y esto qué creen? Que están locas, ¿no? Y esta mujer le estaba diciendo así: ¿te crees tú mayor que Jacob, nuestro padre, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Te crees mayor que él?
Me imagino yo que de esa manera ella le estaba diciendo, ¿verdad? En ese tono sarcástico. Pero al final sí termina creyendo esta mujer. Y en Juan 14:26 Jesús se dirige, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Para que vea, le está diciendo, imagínense, porque ella lo está confrontando y le está diciendo, ¿acaso tú eres mayor? Ahora te voy a mostrar, Señor. Estaban en un diálogo ahí. Y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahí se la acabó. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer se quedó así como que, ¿what? ¿Qué? Wow, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí la mujer ya va creyendo, ya va cediendo. Y así es con nosotros. Dios nos ha llevado en un proceso para que lleguemos a un punto de creerle. Y a ti, mi amigo, mi hermano, te digo, el Señor te puede llevar en ese proceso. No cierres tu corazón, no te pongas a la defensiva. Escucha, siéntate a platicar con el Señor. Escucha lo que Él te quiere decir por medio de un mensaje, por medio de palabra que hay por muchas partes. Abre tu corazón, abre tus oídos. Me parece que tú eres profeta, le dice. ¿Sabes una cosa? Nuestros padres adoraron en este monte, le dice. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Pero Jesús le dijo, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque es simple religiosidad, es simple monotonía, es simple tradición. Vuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué es eso? Es tradición, es costumbre, de ¿cómo se llama? Por heredad. Y Dios le está diciendo ahí que no es así de esa manera. No es así, le está diciendo él. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, le dijo Jesús, adoramos lo que sabemos. O sea, cuando se está diciendo nosotros, se está refiriendo los judíos. Adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. De ahí salió el Cristo Redentor, el Mesías, el enviado, Yeshua. De ahí salió. Entonces Jesús le está diciendo, la salvación viene de los judíos. Pero el Señor Jesús va más allá en ese diálogo que está teniendo con esta mujer. Mas la hora viene, le dice. Y ahora es. ¿Por qué le está diciendo la hora viene? Y la hora es. La hora viene. Porque ya va a llegar un punto que tienes que romper con esas costumbres, con esas tradiciones, con esa forma de hacer las cosas. Ya no es de religión, ya no. Y la hora viene, dice, y ahora es. Porque ahí estaba hablando con el dador de la vida, con el Cristo, con el Dios todopoderoso. Con Él estaba hablando. La hora viene, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Padre. Porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren en espíritu. Y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. El Señor busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor Jesús le está diciendo, mira, ya rompe con toda esa tradición, con toda esa costumbre, que lo único que les ha llevado nada más a estar en una simple monotonía de tradiciones. Porque no me acuerdo muy bien, pero había ellos, los samaritanos, ellos tenían, aparte de las costumbres que les habían enseñado en el libro de Deuteronomio, aparecía que había un sacerdote, no me acuerdo cómo se le decía, pero para ellos era como un profeta que había de venir y traerles la palabra a ellos. Ellos no estaban esperando a este Mesías, no estaban esperando a este Jesús, estaban esperando a otro profeta, no a este Mesías, el que estaba presentándosele en este momento. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir un Mesías llamado el Cristo. Por eso le estaba diciendo ella, porque sabía que las costumbres, las tradiciones hacían ver que había un profeta que había de llegar a su pueblo y les iba a traer esa palabra de redención, porque por los escritos, porque había muchos escritos, y entre esos escritos estaba esa parte de ese profeta que había de venir a ellos y traerles esa palabra a ellos. Pero no era el Cristo, ellos estaban esperando a otro Mesías, no a este Mesías, no a este profeta. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará las cosas. Jesús le dijo, yo soy. No es aquel, soy yo soy el que habla contigo, le dijo. Este que estás viendo acá, yo soy el que habla contigo. Y ahí es cuando le dice, 5 maridos has tenido. Fíjate, 5 maridos has tenido. Jesús utilizó el conocimiento sobrenatural para ministrar a esta mujer. Él tuvo que hacer uso de ese conocimiento sobrenatural para hacerle ver a ella que con la persona que estaba hablando no era una persona natural, sino era el Cristo, era el Mesías, era el enviado. Y fíjese que cada uno de nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser guiados y llenos del poder del Espíritu Santo cuando compartimos la palabra de Dios a otros. Y esto es para los hijos de Dios, ¿verdad? Y el Señor continúa diciéndole, el que ahora tienes no es tu marido. No es tu marido. Ahora bien, ¿por qué Jesús tuvo que mencionarle a esta mujer una situación un poco tanto vergonzosa, o más bien dicho, vergonzosa? ¿Por qué el asunto de su vida pecaminosa? Debía ser confrontada esta mujer, debía decir a quién amaba más. Y nosotros debemos ser confrontados también. ¿A quién amamos más? ¿A su pecado o al Mesías? A los 5 maridos que había tenido y el que tenía ahora no era su marido. Quería continuar viviendo en esa vida, o quería de verdad conocer al verdadero Mesías. Y la mujer continúa diciéndole, nuestros padres adoraron acá. Ella dándole la vuelta, buscando aquí, queriendo evitar, pienso yo. Nuestros padres adoraron en este monte. Al traer este tema a colación, la mujer pareciera que con su respuesta la mujer está evadiéndole el asunto, ¿verdad? Le está evadiendo al asunto. Es posible, ¿verdad?, que haya sido una fuente genuina de confusión en ella, y verdad, o tal vez también pues
Pudiera ser que el Señor Jesús también le estaba haciendo piedra de tropiezo a ella, pero lo más posible es que haya sido simplemente una manera de evadir todo lo que el Señor le estaba confrontando, así como muchos evadimos las confrontaciones cuando se nos está diciendo el pecado, se nos está señalando que tenemos que cambiar de rumbo, que tenemos que aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas, que Él yo soy, el gran yo soy, se les está presentando, se les está diciendo. Hey, si supieras quién te habla, de quién te estamos hablando, tú pedirías de esa agua viva. Ella estaba presentando muchos argumentos, estaba defendiendo a capa y espada, así como muchas personas cuando se les habla de la palabra de Dios, anteponen todos sus juicios, anteponen todos sus argumentos y empiezan a sacar todo esto, como esta mujer que empieza a sacar de todo, ¿verdad? No, que el Mesías ha de venir, no, que nuestros padres adoraron en este monte, ustedes dicen que allá, que no, que la iglesia católica, que los mormones, que los adventistas, que no sé quién, que no sé cuándo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Punto. No son las tradiciones, no son las costumbres, no es nada de eso que estamos esperando o creyendo. No me gusta meterme en esos temas de religiosidad porque la gente es muy sensible y se ofende tan fácilmente, aunque hay que confrontarlo porque el Señor Jesús vino aquí y confrontó a esta mujer. Ella quiso establecer argumentos, ¿verdad? Y Jesús no mordió el anzuelo. Jesús estaba más interesado en ganar un alma que en ganar un argumento. Él estaba presentando el plan de salvación, y en esta mañana Dios te presenta el plan de salvación, y también nosotros como hijos de Dios debemos y no debemos de dejar de cesar de presentar el plan de salvación. Debemos de nosotros continuar compartiendo la palabra de Dios, continuar hablándole a las personas del plan de salvación, diciéndoles que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y el Señor no se presentó, no mordió el anzuelo al querer ella presentar tantos argumentos. Y el Señor Jesús continuó diciéndole: vosotros adoráis lo que no sabéis. Muchos adoran lo que no saben, porque no investigan, porque solamente están viviendo una costumbre, una tradición. Porque nada más cuando van, se sientan y escuchan nada más lo que se le dicen, y nunca jamás abren la Biblia para ver si en realidad lo que se les está hablando es verdad. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Los samaritanos creían que Moisés había establecido un altar en el monte Sinaí, pero perdónenme, en el monte Gerizim, el monte de la bendición. Esta era una justificación, ¿verdad?, para el sistema de adoración en esa montaña. Pero como toda fe, se trata de combinar elementos, diferentes religiosos. Ellos adoraban lo que no sabían. Dios, le dice, es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. El Señor no está buscando que van. Está bien, vamos a los templos, cantamos, adoramos, pero debemos de entender que no todo lo que hay allí no es nada, sino es en espíritu y en verdad, saber que Dios es real, que Él está allí y que estamos adorándole a Él, no a los demás, no al hombre, no a nadie más. Debemos de establecer una base para una verdadera adoración, y no tiene que ver con lugares, como le digo, tiene
tiene que ser en espíritu y en verdad. Y para adorar en espíritu y en verdad es necesario que estemos interesados en realidades espirituales, no en sacrificios externos, lavamientos o trampas. En el libro de Miqueas, capítulo 6:6, lo voy a buscar, sí me acuerdo, ¿verdad? Pero dice, ¿cómo se llama? ¿Con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me gusta esa Malaquías o Miqueas. Miqueas. Aleluya. Y dice él ahí en esa palabra, dice, ¿con qué me presentaré? Dice, ¿con qué me presentaré? Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Allí Miqueas está haciendo una pregunta, una interrogante al pueblo. El pueblo está allí presentando los sacrificios. Acuérdese que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cada año las personas llevaban los sacrificios, dependiendo de su capacidad económica, podía ser una vaca, un becerro, un palomino, o tal vez especies, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad, así era como ellos llevaban y presentaban, ¿verdad?, sus ofrendas delante. ¿Para qué? Para la remisión de pecados. Y el sacerdote se encargaba de hacer esa ofrenda. Y entonces, en ese momento, la persona quedaba absuelta del pecado de ese año. Ahora bien, la pregunta es, cuando estas personas salían de ese sacrificio, ¿estaban conscientes? Me viene a la mente, ¿estaban conscientes de que Dios le había perdonado los pecados o solo iban nada más por un mero ritual? Solamente porque así estaba establecido en la ley, que cada año debían de ir y presentarse delante del sacerdote y con lo que ellos pudieran, según su economía, llevar ese animal para ser sacrificado. Y ellos llegaban y presentaban eso, y por eso decía Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y continúa diciendo, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, como le digo, ¿verdad? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros? O de 10,000 arroyos de aceite, ya le digo, dependiendo de la capacidad, así era como era la persona que llevaba. Podía llevar carnero, podía llevar becerros, podía llevar aceite, podía llevar harina, ¿verdad? ¿Se agrada a Jehová de millares de carneros o 10,000 de rollos de aceite? Y va más allá Miqueas y dice, daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Va más allá Miqueas. Porque la vez pasada tocaba ese tema de que Abraham estaba acostumbrado a ese tipo de sacrificios. En su pueblo esos eran los sacrificios que presentaban también para ver de que su Dios estuviera tranquilo si algo pasaba. Y de ahí vienen las costumbres de sacrificar. Y este hombre estaba acostumbrado a eso también, a sacrificar, de ver, más bien dicho, él no había sacrificado, de ver que sacrificaban, ¿sí? Que sacrificaban sus hijos, la gente, con tal de agradar a su Dios. Así era. Y si el sacerdote pedía que lo sacrificara, ahí van con todo, a entregarlo en obediencia. Y se agradará por mi rebelión, daré mi primogénito por la rebelión del fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma, para remisión de pecados, como le digo. El hombre hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Para adorar en verdad es necesario que adoradores, de acuerdo con todo el concepto de la palabra de Dios, especialmente a la luz del
Nuevo Testamento. Adoradores en verdad. Ese es el punto. Y el Señor Jesús continúa diciéndole: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Aunque esta mujer era pecadora, Jesús se reveló a ella. Aunque era pecadora, Jesús se reveló a ella. Jesús se revela a los pecadores como usted y yo. El Señor Jesús fue condenado, fue señalado, en fin, decían: este hombre, ¿cómo? Dice que es profeta, que dice que es maestro, que dice que es rabino, en fin. Y se sienta a comer con prostitutas, con ladrones, con malhechores y todo. Así lo señalaban. Y con esta mujer se puso a platicar, una mujer samaritana que no se llevaban entre ellos mismos, una mujer pecadora que había tenido 5 maridos más el que tenía ahora, 6 o no sé cuántos había tenido, ya. El punto es que había tenido varios y era pecadora. Jesús se revela a los pecadores. En Juan 4, 27, 38 la mujer le dice a sus vecinos: y pues ya más adelante, ¿verdad? En esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada. ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro. El cántaro representa que dejó sus costumbres, dejó sus tradiciones, dejó todo aquello que la ataba, que la amarraba, dejó todo eso. Ese cántaro para mí representa todo eso. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vieron en él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer y vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído algo de comer esta mujer? Jesús le dijo: mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A eso hemos sido llamados, a hacer la voluntad del que nos ha enviado. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí que os digo: alzad vuestros ojos y ver los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra, goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labráis, y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús tenía razón. No hay nada que sea más satisfactorio que hacer el trabajo de Dios. No sé si a ti o a algunas personas les es pesado ir y compartir la palabra de Dios. No sé si a ti te es pesado ir y hablarle de la palabra de Dios a alguien. El Señor les está diciendo: hey, ustedes, alcen los ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y los discípulos inmediatamente pueden levantar su mirada y ver las cosechas y mirar lo que sembraron, todo eso, y otros van a empezar a recoger todo eso. Jesús plantó la semilla. Él plantó la semilla en esta mujer. Gloria sea al Señor. Indudablemente muchos samaritanos creyeron en el Señor. En aquella ciudad muchos creyeron en Él por la palabra de esta mujer. Pero el Señor rompió barreras. De igual manera nosotros debemos de romper barreras. Miren, el domingo pasado yo fui con un amigo.
él me dijo, mira, un amigo mío ha venido y bueno, yo sé que los amigos de mi hermano, hace poco él se ha convertido, son personas que no tienen temor de Dios. Y yo le dije, sí, está bien, yo voy con usted, yo lo acompaño, mi hermano, vamos. Y bueno, pero le dije esto, si empiezan a tomar, le dije, yo me voy a levantar. Y empiezan a decir malas palabras, pues podría soportar un poco, le dije, pero en realidad yo me estaba convirtiendo en un religioso ahí. Pero el Señor me estaba hablando en ese momento allá, cuando estaba allá, y yo dije, a estas personas hemos sido llamados, a ellos, a estar en medio de ese ámbito, llamémosle así, pero como hijos de Dios no participar en todo eso. Me imagino que el Señor Jesús estaba en medio de toda esa gente, pero no estaba jiji, jaja, juju, juju, jajaja, y aplaudiéndoles todo lo que hacían. No, él había ido con un propósito de ganar esas almas, de testificar, de hacer ver que en él había un cambio, que en él había una diferencia, de hacer ver que él era diferente a todo lo que ellos estaban viviendo, que con estas personas que estaba hablando me estaban diciendo, mírame, aún ella decía que es cristiana, aunque católica, pero en fin, yo estoy consciente, me dice, que esta cerveza, me dice, que tengo este vaso que tengo de jugo con alcohol, no me da la felicidad que Dios me puede dar. Yo estoy consciente de eso, me dijo. Y es necesario que ir con estas personas, pero no participar de eso, sino ser luz en medio de las tinieblas. Pero si voy ahí solo para sentarme, ahí como que soy poste y estar escuchando todas las vulgaridades y todas las barracerías que puedan decir y estar escuchando toda esa música basura, estridente, perdónenme la expresión, pero es la verdad, que no te edifica y que no te ayuda en nada, pero en ningún momento te le vas a acercar a alguien que sabes que el Espíritu Santo te está mandando y te está diciendo, ve y compártele la palabra a esa persona, así como a Felipe, le dijo, ve y háblale. Vamos a esas fiestas, vamos, metámonos a esos lugares, está bien, pero si tengamos control, self-control de nosotros mismos, que no vamos a permitir que ese mundo nos arrastre, que esa gente que está ahí con el amor de Cristo, les vamos a compartir la palabra de Dios a ellos. Ir a esa gente, ok, vaya a las fiestas, escuche toda esa, ahí está esa música, pero usted no está participando, ni aplaudiendo, ni bailando, ni danzando, ni participando de tantas vulgaridades que dicen la gente ahí, sino usted hacer ver que Dios ha hecho un cambio en usted. Y aprovechar el tiempo y decirle, Dios me ha traído con un propósito para hablarte y decirte que Él te ama. ¿Ah? El Señor Jesús hizo el cambio en esta mujer, en aquella ciudad. Muchos creyeron por la palabra de la mujer que había sido convencida por el Señor. ¿Ah? Ella dio testimonio, me dijo todo lo que he hecho, dijo. Entonces vinieron samaritanos a él y le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó algunos días y creyeron muchos por la palabra de él. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ya no van a creer por nuestras palabras, van a creer que el Señor ha hecho la obra en esas personas. Esas personas se llevaron un testimonio de parte de nosotros, que nosotros éramos diferentes, que nosotros estábamos compartiendo con ellos, pero no estábamos compartiendo todas las cosas pasadas. Y aún esta mujer con la que estaba platicando yo, tuvo el respeto ella, y ella se dio cuenta que estaba hablando con personas diferentes, que sabía que éramos hijos de Dios, que éramos diferentes, que nosotros teníamos algo diferente en nuestras vidas. Y a esta mujer se le salió una media palabra, mala palabra, y ella se amarró la boca y ups, porque sabía con quiénes estaba hablando. Cuando nosotros somos luz, nuestro ejemplo delante de los demás cuenta. No participar de todo aquello que a Dios no le agrada. Y en aquellos días creyeron muchos. Me dijo todo lo que he hecho. La mujer estaba sorprendida, no solo con lo que Jesús había hecho en ella sobre su vida, pero también de que
la amaba, aún conociendo lo que ella era. Y así es, el Señor les ama, nos ama, aún a pesar de saber de todo lo que nosotros hacemos, nos continúa amando, conociendo los hechos de nuestra vida. Algunas veces tememos miedo de que alguien sepa lo que hemos hecho en el pasado. Y tenemos miedo si nos va a amar cuando se dé cuenta de todo lo que hemos hecho. Y tenemos ese miedo, ¿verdad? Pero esta mujer se dio cuenta que Jesús la amaba, aún a pesar de todo lo que sabía de ella. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y aún así le mostró su amor a ella. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Jesucristo. La gente de este pueblo samaritano por fe creyó a Jesús como el Cristo. Ahora bien, la pregunta implícita es: para nosotros, ¿qué piensas tú de Jesús? Con eso termino. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué es para ti? ¿Es nada más un profeta? ¿Nada más ese otro hombre? Nada más es un hombre que vino a morir en la cruz del Calvario, hizo todo ese show por nada? Padeció todo lo que padeció, latigazos, rechazos, escupir en la cara, llevar la cruz, ser bofeteado, ser insultado y tal. ¿Todo por qué? Él lo hizo con un propósito, para que tú le aceptes y reconozcas que Él, con el que tú tienes que hablar, el gran yo soy, el gran Jesús todopoderoso, el Mesías, el enviado, el que ha venido a este mundo, vino a este mundo para darte a ti algo muy importante. Quisiera que tú hicieras una oración conmigo en esta mañana, tarde o noche, no sé en qué momento vas a ver este video. Y si aún todavía no has reconocido a Jesús, acepta al Señor Jesús en tu vida. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, límpiame, purifícame, sálvame para que cuando el día en que yo muera pueda estar en tu presencia, Señor Jesús. Te acepto. Si tú has dicho estas palabras, cree que ahora eres un hijo de Dios. Ve, busca una iglesia, congrégate, busca una iglesia donde se te hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No vayas a una iglesia donde se hable solamente de Jesús. No vayas a una iglesia donde solamente creen en Jehová. No vayas a una iglesia donde es Jesús solo. No vayas a una iglesia donde no se te hable y se te señale y se te diga que debes de caminar en una forma correcta. No somos perfectos, fallamos, sí, pero ahí el Señor te va a hablar y te va a ir indicando cómo ir haciendo las cosas cada día mejor, cada día mejor. Si tú aceptaste al Señor, me alegra por ti. Y si tú eres cristiano y te has apartado del camino, este es el momento en que tú también puedes reconciliarte con el Señor. Reconcíliate, ven delante de Él, reconoce que le has fallado, vuelve al camino. El Señor viene pronto. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Espero que esta palabra sirva para más de alguno. En el nombre de Jesús así lo creo. Que tengan un lindo y hermoso día. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Joaquín Sorto. Como siempre les digo, no soy ningún pastor, no soy ningún predicador. Sí, predicador, llevo la palabra de Dios porque el Señor me la pone en mi corazón compartirla. Con esto no me estoy haciendo menos, soy un hijo de Dios. Un abrazo fuerte para todos. Se les quiere, muchas bendiciones. Hasta la próxima.